Ya entendiste una de las razones de por qué está teniendo tanto éxito el capitalismo en la actualidad. Pero no podemos generalizarlo, existen diferentes ramas. Las que vamos a ver en este video son las más establecidas en la actualidad. Por un lado el liberalismo y por otro lado el keynesianismo. Antes de empezar, quiero decirles que todos estos temas son muy complejos. Por eso seguro se han dado cuenta que los videos anteriores, este y los que siguen, van a ser muy simplificados. Van a ir al punto más importante que quiero que se queden y recuerden a la larga. Porque si hablo de teoría, cosas pesadas y palabras complicadas, a la larga no se van a acordar. Y eso no quiero. Ahora sí, vamos a hablar de dos corrientes totalmente diferentes a nivel económico. Por un lado, un capitalismo más de izquierda, con ideologías de izquierda, en el caso del keynesianismo. El padre de esta ideología fue Keynes, de ahí sale la palabra. Y por otro lado, un capitalismo más de derecha, en el caso del liberalismo. El padre de esta ideología no me acuerdo quién es, pero en los libros y videos lo van a escuchar como la escuela austriaca en general. Es importante repetir como en todos los videos que no hay buenos ni malos, sino que son formas diferentes de ver, analizar y actuar dentro de la economía de un país. Entonces va a ser bueno o malo dependiendo a quién le preguntemos. De hecho que el keynesianismo en diferentes momentos y diferentes países ha funcionado muy bien y en otros momentos y otros países ha sido un desastre. Pero vamos a empezar hablando del liberalismo en sí. Esta ideología dice que el Estado tiene que ser un simple gestor, que no intervenga en la economía, sino que se encargue de la seguridad interna y externa del país, apoyando así al libre mercado, es decir, que promueven que haya libre competencia entre las empresas. Por eso a las personas que apoyan esta ideología no les gusta para nada los impuestos, mientras menos mejor, para poder establecer un equilibrio de precios en el libre mercado, entre oferta y demanda, y un equilibrio de empleo. En realidad un equilibrio en todo lo que rodea al mercado, que es lo que hace crecer a un país. Porque esos impuestos cuando son en exceso ahogan a los privados. Y sí, al principio crecen pocas personas con esos privados, pero a la larga se convierte en algo colectivo, creciendo todos juntos. Esto lo explicamos en el video anterior por si no lo entendieron. Los liberales critican muchísimo los servicios públicos porque se entienden como entidades que son administradas y que administran sus recursos de forma muy poco eficiente, gastando en exceso, siendo muy perjudicial para la economía de un país. ¿Cómo explican los liberales esto? La famosa juntada con amigos y amigas. ¿Por qué? Porque cuando hacen una canasta en común siempre se tiende a gastar y comprar de más, porque compran cosas innecesarias o en exceso. En cambio, si compras solo lo tuyo, no vas a gastar de más, porque no vas a dar dinero por dar. Solo vas a comprar lo que vas a comer, no vas a comprar en exceso. Estos servicios públicos, al ser mantenidos por los impuestos de todos, no son administrados eficientemente. No les costó nada ganar ese dinero. ¿Y por qué tiene una administración poco eficiente y gastan por gastar? Porque no buscan una rentabilidad económica como los servicios privados. No buscan un beneficio económico. Además que la atención al cliente, no digo en todos los casos, pero en la mayoría es lamentable. ¿Por qué es lamentable? Porque no tienen un jefe que les exija a que traten bien al cliente. Porque si no, se va a la competencia. Todo lo contrario, ese cliente sí o sí tiene que ir a ese servicio público, ya sea una universidad, una escuela o un hospital. Está obligado a ir a ese servicio público. Entonces, la atención no es la mejor si total no corren el riesgo de que ese cliente se vaya a otra universidad. Cada vez es más lamentable el nivel académico. El maestro llega a la hora que quiere, hay más horas de paro que de clases y no pasa nada. Eso en una entidad privada no pasa porque si no, se van a otro lado. Y no lo digo por decir, ustedes mismos pueden verlo. ¿Que hay excepciones? Sí. Pero en la mayoría de los casos, por no decir en todos los servicios públicos, se vuelven incompetentes. Pero no significa que en un país liberalista no hayan servicios públicos, sería una locura. Y no creo que haya un país sin servicios públicos. Sí los hay, pero para la gente que realmente lo necesita, para la gente de bajos recursos. De hecho, es que ellos saben lo importante que es la educación primaria. Entonces casi todos los países tenés servicios públicos, tanto hospital como universidad, hasta cierta edad, para que vivas una vida acorde y te puedas educar y en un futuro aportar a la sociedad. Esto cambia en todos los países, dependiendo cómo cada país, acuérdense que no es mejor ni peor, sino que cada país ve que le va a servir más a su sociedad. En algunos países, cuando te recibís, tenés que devolver el dinero invertido en tu educación, supongamos. En otros países no, te recibís y no tenés que devolverle al Estado el dinero que pagó por tu estudio. Pero como les digo, esto cambia en todos los países, pero con lo que quiero que se queden es que sí hay servicios públicos
para la gente que realmente lo necesita. Otra parte que caracteriza muchísimo al liberalismo es que apuestan por el ahorro, es decir, que incentivan y motivan a las personas de una sociedad a ahorrar, para que la inversión que hagan en un futuro sea más grande, porque su capital, el capital de esa persona, va a ser mayor. Por otro lado está el keynesianismo, que esta ideología dice que el mercado no es perfecto y que necesita la intervención del Estado para que sea justo y equilibrado. Un keynesiano entonces dice que a veces hay que impulsar e intervenir la economía. ¿Cómo hace esto? No apoyan al ahorro, todo lo contrario, apoyan a la deuda. Dicen que las personas se tienen que endeudar para poder generar riquezas y empezar a mover la economía de un país. Por eso vas a ver en momentos keynesianos aeropuertos sin aviones, trenes sin pasajeros o calles innecesarias que no tienen un fin, porque ellos piensan que incentivan y mueven a la economía generando eso y dando más empleo. Pero eso dura los primeros 3 meses de construcción. Después, cuando esos trenes o aviones no generan riqueza, flujo de dinero y trabajo, ya no tienen movimiento porque no se hicieron con un fin futuro, se vuelve peor que antes, por gastos innecesarios. Y esa es una característica clave del keynesianismo, que ellos dicen que para que haya consumo las personas se tienen que endeudar. Por eso incentivan a las personas de la sociedad a pedir préstamos e hipotecas, porque no apoyan al ahorro para que en un futuro la inversión sea más grande y ese capital de esas personas aumente, sino que ellos apoyan al gastar ahora, a endeudarse ahora y después pagar. Y lo que genera son las crisis económicas inevitables, que se generan por ese exceso de deuda emitida, por gastar dinero que no tenemos. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete y seguinos para seguir apoyando esta comunidad.